Buenos días, soy Adalberto Urbina y esta es la clase de Derecho Internacional Público y estamos en el tema de los sujetos del derecho internacional y hoy vamos a hablar de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede es un sujeto del derecho internacional porque constituye una organización política que tiene a su cargo el gobierno de una colectividad internacional, que es la Iglesia Católica, y que administra intereses colectivos de orden espiritual de una manera independiente de los estados. Algunos autores, como Barberis, consideran que el verdadero sujeto es la Iglesia Católica, a quien a veces se designa como parte en algunos concordatos, y que la Santa Sede es solamente el órgano por el cual ésta actúa internacionalmente. Otros más bien consideran que a la Iglesia y a la Santa Sede como dos sujetos internacionales distintos. Sin embargo, ya que la Iglesia tiene una naturaleza universal por su origen que se considera divino y por los fines que tiene, no participa de la comunidad jurídica internacional. Es únicamente la Santa Sede la que mantiene relaciones con otros sujetos del derecho internacional. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, que es la norma máxima de la Iglesia, el Canon 365, señala textualmente que bajo el nombre de sede apostólica o Santa Sede se comprende no solo al romano pontífice, sino también, a no ser por su misma naturaleza, por el sujeto, por el contexto conste otra cosa, la Secretaría de Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y las otras instituciones de la Curia Romana. La Curia Romana es la estructura mediante la cual el Papa tramita los asuntos de la Iglesia Universal y que realiza su función en nombre y por autoridad del pontífice. La curia, el Papa Francisco la ha modificado recientemente y en este momento la curia romana consta de una cantidad de entes que son muy importantes. Voy a señalarlos. Está la Secretaría de Estado, que es una especie de Ministerio del Interior y del Exterior. La Congregación para la Doctrina de la Fe, se ocupa de la pureza de la doctrina cristiana, era la antigua Inquisición. La Congregación para las Iglesias Orientales, la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, la Congregación para la Causa de los Santos, la Congregación para los Obispos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para el Culto, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación para la Educación Católica, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Dicasterio para la Comunicación. Después están, además de esos dicasterios y congregaciones, los consejos y comisiones pontificias, como son el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Consejo Pontificio para la Cultura, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Consejo de Asuntos Económicos, la Secretaría de Asuntos Económicos. Hay secretarías y oficinas como la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Oficina del Auditor General, la Prefectura de la Casa Pontificia, que se ocupa de la casa pues, del Papa, la Oficina para la Celebración de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, Pontificia Comisión Bíblica, Comisión Teológica Internacional, Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, Comité Pontificio de Ciencias Históricas, Guardia Suiza Pontificia, Limosnería Apostólica, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el Archivo Histórico de la Sección de Relaciones con los Estados, la Pontificia Academia de Ciencias, la Oficina Central para Asuntos Laborales, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, la Pontificia Insignia Academia de Bellas Letras y Bellas Artes y Letras de los Virtuosos del Panteón, Pontificia Academia de Teología, la Pontificia Academia Romana de Arqueología, la Pontificia Academia Cultorum Martyrum para el culto de los mártires,
Pontificia Academia de Latinidad, la Academia Pontificia Eclesiástica, que es donde se forman los diplomáticos del Vaticano, la Pontificia Academia Mariana Internacional, la Pontificia Comisión para América Latina, la Red Mundial de Oración del Papa. Después están los tribunales, bueno, está la Guardia Suiza Pontificia, que es la guardia que custodia el Estado Vaticano y a la persona del Papa desde la Edad Media. Y están los tribunales como la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y el Tribunal de la Rota Romana. Esos son los entes que hoy conforman la Curia Romana. Hay que señalar bueno, hay otros como sería la Pontificia Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, que es una orden de caballería que depende de la Santa Sede, ¿no? Digamos, hay que decir que desde la Edad Media el Papa era jefe espiritual de la Iglesia Católica y soberano temporal de los llamados estados pontificios. Cuando el Imperio Romano de Occidente se pierde definitivamente a manos de los bárbaros, los papas quedan en Roma a su propio riesgo. El papado, como ustedes saben, se había instituido según el Evangelio por Jesucristo en la figura de Pedro, y los sucesores de Pedro al frente de la iglesia van a ser los obispos de Roma, y que no tenían ningún poder temporal, no eran dueños de ningún territorio ni de ningún país, porque eso era el Imperio Romano. Cuando el emperador se traslada definitivamente a Constantinopla y el emperador romano de Occidente ya no existe, porque el Imperio Romano de Occidente cae a manos de los bárbaros. El imperio se había dividido en Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla. Ya el emperador de Constantinopla no es mucho lo que puede hacer para ayudar al Papa, y el Papa queda pues a merced de los bárbaros. Y va a conseguir ayuda en reyes bárbaros, pero que se han hecho cristianos, sobre todo los reyes de los francos. El rey de los francos, Pipino el Breve, va a venir en ayuda del Papa frente a los reyes longobardos y va a conquistar esos territorios de manos de los longobardos y a regalárselos a los papas. Y así nace el Estado Pontificio o los Estados de la Iglesia, que es un país y que va a durar hasta el año 1870 y que va a estar regido por los papas. De manera que el Papa comienza pues en la Edad Media a ser no solamente soberano espiritual, que era lo que había sido hasta entonces, sino también un soberano temporal igual que cualquier otro rey o príncipe de la cristiandad, dueño de un territorio. Y hay que señalar de una vez que la Santa Sede o papado es una cosa, como hemos dicho, es un sujeto del derecho internacional porque es una organización política que tiene a su cargo el gobierno de una colectividad internacional y administra intereses espirituales de tipo colectivo, independiente de los estados. Y otra cosa es el Estado de la Ciudad del Vaticano, que tiene una historia mucho más reciente, como vamos a ver, y que apenas surge en el año 1929. Actúan de una manera muy estrecha porque quien representa internacionalmente al Estado Vaticano es la Santa Sede, en la mayoría de los casos. Tenemos que recordar la importancia política de la Santa Sede en el ámbito internacional desde la Edad Media, sobre todo en el hecho de que el Papa era el gran árbitro de las disputas internacionales entre los príncipes y que en algunos otros casos el Papa regalaba territorios del mundo, como hizo con los reyes de Castilla y de Portugal. Hay que señalar inclusive que la personalidad internacional de la Santa Sede es anterior a la de los mismos estados, ¿no? El Papa hasta el año 1870
va a ser, además del cabeza de la iglesia, el, el jefe de un estado que se llama los estados pontificios, y que esos estados van a desaparecer en el año 1870 por el proceso de reunificación de Italia. El reino de Italia se anexa esos estados pontificios y deja al Papa sin territorio. Entonces Roma cae a manos de las fuerzas italianas y es anexada por el reino de Italia en 1870. Y ahí se acaba el poder temporal del Papa, pero el Papa retiene su personalidad internacional y la de la Santa Sede, mejor dicho, derivada de sus funciones espirituales. Sin embargo, las relaciones entre la Santa Sede e Italia se deterioran totalmente. Italia aprueba una ley de garantías para proteger algunos derechos del Papa, pero el Papa no la acepta y se declara prisionero del Vaticano. Y entonces surge lo que en diplomacia se ha llamado la cuestión romana, que fue ese gran problema entre la Santa Sede y el Reino de Italia, y además el problema de los estados de la comunidad internacional, que un grupo reconocía esa anexión y otro no la reconocía, y que seguían manteniendo relaciones diplomáticas con el Papa si el Papa no tuviese ningún territorio. Algunos estados consideraron que este problema era un problema interno y evitaron las relaciones futuras con la Santa Sede, mientras que otros mantuvieron sus relaciones con la Santa Sede. Lo cierto es que la Santa Sede durante todo este periodo en el que no tuvo territorio siguió actuando como sujeto del derecho internacional a través del ejercicio del derecho de delegación activo y pasivo, es decir, enviando y recibiendo embajadores, y mediante la conclusión de tratados y acuerdos y concordatos. El problema entre la Santa Sede e Italia se solucionó con la conclusión de los tratados de Letrán o pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929 entre la Italia de Mussolini y el Papa Pío XI. Sin embargo, hay que señalar que la subjetividad internacional de la Santa Sede es independiente de la existencia del Estado Vaticano, que fue creado por estos pactos de Letrán. Los representantes diplomáticos de la Santa Sede ante más de 174 países reciben el nombre de legados pontificios, que es el enviado del Papa a ceremonias y actos muy importantes, como puede ser la independencia de un país, la coronación de un rey, etc. Nuncios apostólicos, que son los embajadores del Papa, pronuncios e internuncios. Y su actividad está regulada por el Reglamento de Viena de 1815 sobre la clasificación de los agentes diplomáticos y por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Hay que señalar además que la Santa Sede es parte en diversos tratados multilaterales, entre otros la Convención sobre la Condición Jurídica de los Apátridas del año 54, y que participa en las conferencias internacionales y que tiene una misión de observación permanente ante las Naciones Unidas y además tiene carácter de observadora en numerosas organizaciones internacionales. Celebra tratados y esos tratados, los que se ocupan de regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, reciben el nombre de concordatos, y que además la Santa Sede es miembro pleno de algunas organizaciones como la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. En otras ocasiones, la Santa Sede actúa en nombre del Estado Vaticano. Así, por ejemplo, en nombre del Estado Vaticano, actúa como miembro del Consejo Internacional del Trigo, de la Intelsat, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Conferencia de Derecho Internacional Privado y de la Unión Postal Universal.
Por su parte, el Estado de la Ciudad del Vaticano fue creado por los Pactos de Letrán del año 1929, que constan de un tratado político, un concordato y un acuerdo financiero. Realmente era un tratado con 4 anexos y un concordato. Los Pactos de Letrán, en sus disposiciones más importantes, señalan fundamentalmente lo siguiente. Primero, Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional como atributo inherente a su naturaleza y en conformidad con su tradición y las exigencias de su misión en el mundo. Segundo, reconoce Italia la plena propiedad exclusiva y absoluta y la jurisdicción soberana de la Santa Sede sobre el Vaticano. Tercero, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, sustraído de toda injerencia del gobierno italiano y sometido solo a la autoridad de la Santa Sede. Cuarto, Italia asume la dotación de los servicios públicos del nuevo Estado Vaticano. Quinto, la Santa Sede renuncia a su tradicional derecho de asilo y proclama su neutralidad y declara su propósito de mantenerse alejada de los conflictos temporales entre los estados, a no ser que las partes en conflicto acudan unánimemente a ella. Y quizás el punto más importante, la Santa Sede reconoce al Reino de Italia con Roma por capital. Esto era muy importante porque los italianos solamente estaban de acuerdo en que Roma fuera la capital. De resto, cada región quería que su ciudad más importante fuera la capital de Italia. Entonces, para ellos era muy importante consolidar el dominio sobre Roma. El Estado de la Ciudad del Vaticano constituye una base física para la personalidad jurídica de la Santa Sede. Algunos autores niegan las personalidades separadas de la Santa Sede o la Iglesia y del Estado Vaticano, y solamente reconocen la de uno u otro. Algunos otros aceptan la subjetividad diferenciada de ambos sujetos, admitiendo los estrechos vínculos que existen entre ellos, como ya hemos visto, porque la Santa Sede en muchas ocasiones representa al Vaticano, y los enviados diplomáticos de la Santa Sede también son los mismos enviados del Vaticano. El Vaticano no tiene relaciones diplomáticas per se. Es decir, los órganos son comunes. Otros estados recomiendan, muchos estados reconocen no solamente a la Santa Sede, sino también al Estado de la Ciudad del Vaticano como sujetos, ¿no? Como dos sujetos. Algunos reconocen solo a la Santa Sede y otros reconocen solo al Estado Vaticano. En cuanto a la calidad estatal del Vaticano, si es o no un Estado, algunos consideran que sí es un Estado por cuanto realiza actos de legislación, administración y jurisdicción diferentes a las funciones sacerdotales de la Iglesia, como Verdroos, que sostiene esta postura, y otros como Rousseau, estiman que no es un verdadero Estado, porque le faltan los elementos constitutivos o son muy precarios. Rousseau dice que el Estado Vaticano no es un verdadero Estado porque los elementos constitutivos fallan. La base territorial, que es menos de medio kilómetro, es muy pequeña. La población de 1000 habitantes es muy pequeña. Además, tiene una nacionalidad supletoria y temporal, porque uno tiene la nacionalidad vaticana solo mientras trabaja en el Estado Vaticano. Y los servicios públicos son instalados y administrados por Italia, es decir, son artificiales, no tienen autonomía propia. Entonces, Rousseau señala que no es un verdadero Estado, o lo implica. Sin embargo, como les he dicho, lo importante es que la mayoría de la comunidad internacional reconoce tanto a la Santa Sede como al Estado Vaticano. El régimen de gobierno del Estado Vaticano, igual que el de la Santa Sede, es compartido y es una monarquía vitalicia y electiva.
El jefe del Estado es el soberano pontífice, quien ejerce plenamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hay sede vacante, es decir, cuando el Papa ha muerto, las potestades del pontífice las ejerce el colegio cardenalicio. El ordenamiento jurídico del Vaticano está compuesto por una ley fundamental, que es como una especie de constitución del año 2001 y otras leyes. El legislativo del Estado Vaticano es delegado por el Papa en una comisión pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que se apoya en los órganos de la Santa Sede para elaborar los proyectos de ley. También hay una figura de un gobernador de la Ciudad del Vaticano, que lo ejerce el presidente de la Comisión Pontificia para el Estado Vaticano, y que en un momento fue nuestro venezolano de grata memoria, el cardenal Rosalio Castillo Lara. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Fundamental del Estado Vaticano, las relaciones con los estados extranjeros y otros sujetos están